Vamos a Hechos, capítulo 28, versículos del 23 al 31. Y el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en los versículos 30 y 31, pero queremos saber el contexto en donde Pablo está. Con este sermón terminamos ya el libro de Hechos, después de 4 años y 76 sermones. Versículo 23. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta diciendo: Ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Hemos titulado a la enseñanza del día de hoy, Una vida consagrada al Evangelio. Una vida consagrada al Evangelio. El contexto de nuestro pasaje nos ubica a Pablo llegando por fin a Roma. Cuando Pablo llegó a Roma, nos dice desde el versículo 16 que él mandó llamar a los judíos que estaban en Roma para presentarse a ellos y declararles, ¿verdad?, por qué él estaba ahí, que él no había hecho nada en contra de los judíos, ni en contra del templo, etcétera, etcétera. Y ustedes recordarán que los judíos le dijeron: no hemos escuchado nada acerca de ti, pero sí tenemos el deseo de oír lo que tú enseñas. Sí tenemos ganas, Pablo, de escucharte lo que tú estás enseñando. Entonces fue que fijaron un día en la semana y dice la Escritura que entonces todos los judíos se reunieron con Pablo y Pablo comenzó a predicarles el Evangelio. Comenzó a enseñarles desde Génesis hasta Malaquías, probablemente, todo lo concerniente a Jesucristo y al reino de Dios. Cómo en cada uno de los libros apuntaban a la persona de Jesús. Y las respuestas que nosotros vemos de los judíos es la misma respuesta que hoy nos encontramos en la gente. Gente que cree, gente que abraza el Evangelio, gente que hay convicción de pecado y decide entregar su vida a Jesús, pero también hay gente que rechaza el Evangelio, gente que piensa que no necesita de Dios o que pueden solos o que Dios no les es necesario. Dice Pablo ahí, dice Lucas narrando ahí, que había gente que era persuadida por el Evangelio y otros se retiraron simplemente. Cuando Pablo vio la respuesta de la gente, dice que él le cita las palabras que el Espíritu Santo había hablado por medio del profeta Isaías, diciéndole: este pueblo tiene el corazón duro. Oyen con los oídos, ven con los ojos, pero no creen. Así que
dirijo una vez más, Pablo les habla, esta salvación de Dios, que es como Pablo la llama, esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Y me gusta cómo Lucas escribe y dice, ellos sí oirán. Y Pablo entonces se queda en la casa donde estaba encerrado, donde con el guardia que le estaba dando asilo, se queda ahí, ya se queda encarcelado durante 2 años. Y dice que durante 2 años la gente comenzó ahora a venir hacia donde él estaba. Ya Pablo ya no era aquel hombre que andaba suelto por las calles predicando, subiéndose de aquí para allá en barcos, yendo a sinagogas. Ahora nos encontramos a un Pablo encerrado en una habitación. Probablemente muchos de nosotros hubiéramos caído en una postura de decir, pues hasta aquí llegó mi ministerio, ¿verdad? Estoy encerrado, ¿cómo voy a predicar el evangelio? ¿Cómo voy a cumplir con mi misión si estoy encerrado en este cuarto? ¿Cómo es que ahora voy a hablar del evangelio si la gente está allá afuera? Y posiblemente tú y yo podíamos haber caído en esa actitud y abandonarnos a simplemente pasar el tiempo ahí, a lo mejor orando, pidiéndole al Señor que seamos rescatados de la prisión, que nuestro tiempo ahí de preso sea rápido, no sé cuántas cosas podemos hacer. Pero en Pablo no. Pablo no era así. Pablo pensaba totalmente diferente a como la mayoría de nosotros podemos pensar. Y no es que Pablo sea un superhombre, porque el mismo Espíritu Santo que trajo convicción a la vida de Pablo es el mismo Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Los mismos pecados que le fueron perdonados al apóstol Pablo son los mismos pecados que nos han sido perdonados también a nosotros. Hay mucha semejanza entre Pablo y nosotros. A Dios le plació utilizar a Pablo de manera especial, eso es una realidad. Pero eso no nos quita a nosotros el mismo llamado que tenemos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y la idea que hoy quiero yo compartirte es esta. Tú has sido salvado por el Señor Jesucristo para consagrar tu vida a su servicio, en devoción y en amor. Estudiando un poquito y viendo qué significa la palabra consagrar, da la idea de entender que es una persona que ha sido separada para un servicio en especial y para rendirle culto al Señor. Algo que no tiene otro propósito que no sea servir a su amo, a su Señor. De hecho, creo que es el apóstol Pedro, o es Pablo, perdón, en Primera de Timoteo, cuando le habla a Timoteo y le dice que un soldado no se enrola en las situaciones de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó al servicio. Aquel hombre, dice, que ha sido llamado por el Señor, no encuentra deleite alguno en la vida, sino en servir a aquel a quien lo ha llamado. Ayer tuve la oportunidad de compartir con los adolescentes en la reunión que tuvimos, y el tema que yo les compartí a ellos tenía que ver con el llamado, un llamado de atención a los muchachos, de que ellos son creados para adorar a Dios. Y les ponía una ilustración de unos perros, de esos que ayudan, perros de servicio, creo que se les llama. Son perros que a las personas que no tienen vista, a los ciegos, les ayudan a guiarlos. A perros, a los que son sordos, también los dirigen, etcétera, etcétera. Entonces, yo les hice un
una pregunta de reflexión y dije, ¿en qué nos parecemos nosotros a esos perros? ¿Y en qué nos parecemos? Y la respuesta que yo estaba esperando a los muchachos es la siguiente. Esos perros fueron creados con un propósito. Esos perros fueron educados con un propósito, fueron entrenados con un propósito. Y al momento de ellos ser entrenados, esos perros crean fidelidad a su amo de tal manera que ellos no hacen nada que el amo no les diga. Esos perros nunca se apartan de la persona que los ha entrenado porque le deben una fidelidad completa. Y yo decía a los muchachos esa reflexión, dije, no es que seamos perros nosotros, ni les estoy diciendo perros a ustedes, les estoy diciendo que tú fuiste creado con el propósito de servir a un amo mayor. Y que al igual que esos perros, tú y yo les debemos devoción y obediencia a aquel que nos ha salvado, porque según Isaías, dice que fuimos creados para su gloria. Y es el mismo salmista, también David. Yo les explicaba a los muchachos, decía, mira, un rey como David, que no tenía necesidad de nada, que en cualquier momento, si él se le antojaba unos taquitos de pastor, él nada más decía, quiero taquitos de pastor, y le llegaban los taquitos de pastor. O lo que fuera, él no había necesidad de nada. ¿Cómo este rey expresaba en un salmo y decía, yo encuentro mi deleite en mi vida en el Señor? Y después es Lucas mismo el que nos narra y nos dice que David sirvió en su generación para el propósito para el cual Dios lo había llamado. Al igual que los muchachos, mi hermano, tú y yo estamos en este tiempo, en esta ciudad, para servir a un propósito mayor. A un propósito mayor. Y este propósito mayor se llama el reino de Dios y todo lo concerniente a su Hijo Jesucristo. Porque un día, mi hermano, tú y yo estaremos delante de Él. Un día Él va a venir por su iglesia. Eso no lo debemos de perder de vista. Y yo le decía a los muchachos, y te los digo a ustedes también, desperdiciar nuestra vida significa o nos da a entender que no cumplimos el propósito por el cual Dios nos puso en este tiempo aquí en Durango. Tú no desperdicias tu vida, y los muchachos no me vayan a malentender, si no vas a la universidad. Porque mucha gente en la historia no ha ido a la universidad. No serías el primero ni el último. Tú no desperdicias tu vida si no consigues todos tus sueños. Tú desperdicias tu vida si no cumples con el propósito por el cual fuiste creado. Eso sí, desperdicias tu vida. Y puedes ser el hombre o la mujer más exitosa en la tierra. Puedes cumplir todos tus sueños y aún así haber desperdiciado tu vida. Ve cómo el apóstol Pablo encontró su deleite en la persona de Jesús. Versículo 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, recibiendo a todos los que iban a verlo, y les predicaba el evangelio. Pablo no desaprovechaba el tiempo. Pablo no era un hombre que se quedaba en su habitación conmiserándose por su situación, diciendo, pobrecito de mí, una vez más. Ay Dios, pues qué suerte tengo. No salgo de una, Dios, cuando me metes en otra. Vengo de peligrar, Dios, mi vida en alta mar para que vengas y me encierres otra vez aquí. Y leemos el Salmo 42. Tus olas
Unas sobre otras se han venido sobre mí, Señor. Mis lágrimas han sido mi alimento todo el día. Mas diré a mi alma, espera en el Señor, porque he de alabarle. Pablo no se conmiseraba. Pablo aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para cumplir el propósito por el cual él fue salvado. Con toda razón, él tuvo palabras para decirle a Timoteo: un soldado no se enreda en la vida, sino que se enreda en los negocios de aquel que lo llamó. Tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida consagrada al Señor. Y quiero que veamos qué es lo que requiere que tú y yo tengamos una vida consagrada al Señor. Hay ministerios, mi hermano, hay un ministerio que se llama Hechos 29, porque dicen los estudiosos, y esta es una realidad, que Hechos no se ha acabado. Hechos sigue siendo un libro, bueno, aquí está el canon ya cerrado, pero el Evangelio sigue siendo proclamado, el Evangelio sigue siendo anunciado, el Evangelio sigue siendo rechazado. O sea, no hay mucha variación. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en los hombres, trayendo convicción, haciendo milagros, y ahora lo hace y lo sigue haciendo por medio de la iglesia. Somos tú y yo, mi hermano, los que estamos viviendo ahora, si se podría decir así, Hechos 29, continuando nosotros con la gran comisión que se nos dio. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos un gran desafío ahora. Y es un desafío que Jesús les enseñó a sus discípulos. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: estaba Jesús llamando a sus discípulos y les dijo lo siguiente: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Ellos estaban en sus trabajos, lo que sabían, no estaban de flojos, ellos estaban haciendo hacer. Verso 19, y Jesús les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí hay una causa-efecto. Aquí hay una causa-efecto que viene a la vida de Pedro y de Andrés, su hermano, que es el mismo efecto, la misma causa y efecto que surge en nosotros. La causa es la siguiente: Jesús nos está diciendo, le dice a ellos: síganme. Síganme a mí, vengan y aprendan de mí, entonces yo, este es el efecto, yo te haré un pescador de hombres. Cuando tú y yo somos llamados a seguir a Jesús, tenemos esta doble intención, no solamente seguir a Jesús y apartarnos del mundo. Cuando digo apartarnos del mundo es no tener contacto con la demás gente, ¿eh? Somos llamados a apartarnos del mundo culturalmente. Somos llamados a seguir a Jesús, pero Jesús nos dice que en este seguirle a Él, en este caminar con Él, tú y yo tenemos una doble función. Tenemos que ahora ser pescadores de hombres. Tenemos que ser personas que están en su trabajo, en su escuela, en su cotidianidad de la vida, buscando llevar el Evangelio de Jesucristo. Para Jesús eso era algo que Él tenía en su mente. Tú me sigues a mí, lo muy natural es que tú seas un pescador de hombres. Esta misma idea la vemos más adelante en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vayan conmigo. Marcos, capítulo 5, nosotros nos encontramos
la narración, ¿verdad?, del famoso endemoniado gadareno, donde Jesús le trae una liberación tremenda de los demonios que él tenía. Y Lucas nos narra que llegó un momento cuando él estuvo lúcido ya, recibió el milagro del Señor. Él le dijo: Señor, permíteme seguirte, yo quiero ir tras de ti. Pero vean la respuesta de Jesús ante un hombre que quería seguirle en su ministerio. Versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Versículo 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús se había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Un hombre que había recibido la gracia de Dios, que le dijo: Jesús, déjame seguirte. Jesús le dijo: no, ve a cumplir un llamado. Ve y cuéntale, ¿a quién dice ahí? A los tuyos, a los que están cerquitas de ti. Porque el impacto que tú y yo podemos tener, creo que lo voy a decir más adelante, pero si no, lo digo ahorita de una vez. Las personas con quien tenemos más relaciones o con las que tenemos una buena relación, siempre serán más receptivas a que tú y yo les podamos compartir aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este es el deseo de Jesús, que vayamos y hablemos de las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Y Pablo, en esta idea, como queriendo poner en nuestros corazones razones de peso por lo cual ir, escribe estas ideas en 2 de Corintios capítulo 5. Vayan conmigo, por favor. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Voy a leer hasta el versículo 14 y voy a ir dando razones o motivos por los cuales tú y yo deberíamos de ser movidos a esta misma idea de estar compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. ¿A quién? A Él, a Jesús, a Dios Padre. Ese es el primer motivo que encontramos. ¿Por qué compartir del Evangelio? Porque queremos agradar a Jesús. Queremos ser personas que toman su causa. Aquí hemos cantado muchas veces: venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad. Y una de las voluntades de Dios es que su evangelio sea conocido. Queremos serle agradables a Él. Dice: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay otra razón que Pablo nos da. ¿Por qué compartir el evangelio? Porque el cristiano y el no cristiano un día va a compadecer delante del juez justo. Y ya va a recibir las palabras: bienvenido, pásale hijo, disfruta de mi presencia. O va a escuchar las palabras: apártense de mí, malditos, al lago de fuego. Pablo nos está llevando: comparte el evangelio, agrádale a Él, no para salvación. No es que vas a compartir el evangelio para que Dios no te quite la salvación. No, es una acción de agradecimiento. Pero Pablo te dice: piensa en la gente que no conoce a Jesús. Va a compadecer delante del Padre. Por tanto, conociendo el temor del Señor, en el versículo 11 dice: persuadimos a los hombres, conociendo quién es Dios. Persuadimos a los hombres. Conocemos, por ejemplo, el amor del Padre, pero también conocemos su justicia. Conocemos su misericordia, pero también conocemos que es un Dios de ira.
que no tendrá por inocente al culpable. Dice, por eso persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo, dice otra versión, me controla con el deseo de persuadir a los hombres. Habiendo llegado a esta conclusión, dice que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y si tú sigues leyendo y te pasas hasta el versículo 18, tú vas a encontrar el llamado a la reconciliación que Dios nos ha dado. Tú y yo somos llamados, mi hermano. Tenemos este gran desafío. Pero al igual que Pablo, en Hechos, tú y yo no somos llamados a andar contando cosas fuera de la persona de Jesús. La mayoría no la mayoría. En mis tiempos de juventud o cuando estaba más chavo, todavía estoy chavo. Ayer dije esta expresión y estaba mi hijo Josiah y dice, ya la regaste. Hijo, estoy exponiendo. Sí, pero ya la regaste, no tenías que haber dicho que no estabas chavo. Y yo recuerdo que las famosas campañas de evangelismo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando llegabas a escuchar las predicaciones, la mayoría eran grandes testimonios, ¿verdad? Que yo era un drogadicto y ahora ya no soy drogadicto. Entonces todos los drogadictos decían, pues ya no quiero ser drogadicto. Y yo estaba enfermo y ya no estoy enfermo. Entonces todos los enfermos ya no querían estar enfermos. Y de eso se trataban las grandes campañas. Y después te presentaban a Jesús amando a todo mundo. Cuando Pablo nos lleva a que tú y yo compartamos del Evangelio, nos dice en 1 Corintios capítulo 15 lo que tú y yo tenemos que hablar. 1 Corintios capítulo 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. El evangelio por el cual son salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que Pablo quiere que tú y yo presentemos. Y lo vimos en sus grupos de casa. La vida de Jesús. ¿Por qué la vida de Jesús? Porque es la vida de Jesús la que ganó los méritos que tú y yo necesitábamos para ser aceptados por el Padre. La muerte de Jesús, porque es su muerte la que pagó por nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo, porque es el amén del Padre a todas sus promesas. Este es el mensaje que tenemos que hablar. A Jesús, hablar de su reino. Y es lo que Pablo hacía. Dice, recibía a todos los que venían a verlo y predicándoles el reino de Dios y enseñándole todo lo concerniente al evangelio de Jesucristo. Y algo que nos llama la atención, mi hermano, es que tú y yo podamos ver cuál es la actitud de Pablo al testificar el evangelio. Hemos hablado mucho de que para Pablo todo era el evangelio, y es verdad todo el evangelio. Pero quiero que veamos dos pasajes muy breves. Hechos capítulo 20, versículo 24. Fíjate cómo Pablo habla acerca de su propia vida con relación al llamado que él tiene de predicar el evangelio. Y más adelante voy a hablar que predicar el evangelio no significa solamente hablar el evangelio, sino vivir el evangelio. Ve la actitud de Pablo ante la predicación del evangelio. Hechos 20:24.
porque en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Y no es de que no está y no está diciendo Pablo que no te ames, que no te quieras a ti mismo, que seas un miserable, que andes por la vida de, hermano, ¿ya comiste? No considero mi vida valiosa para mí, sino para el reino. No, porque de una de esas te mueres ni para el reino te sirvió, ¿verdad? Que ya no predicaste nada. En cuanto a sus deseos, en cuanto a su labor, ¿se acuerdan cuando llegó recuérdenme, creo que llegó a Atenas, no, a Corinto, donde trabajó las carpas con Priscila? ¿En dónde fue? ¿Alguien recuerda? Que llegó y comenzó a hacer tiendas para sostenerse y después se dedicó al evangelio. O sea, Pablo era un hombre integral en todo, pero todo tenía que ver con la proclamación del evangelio. Todo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía algo que tú y yo sabemos, que la vida del hombre es como la flor que nace en la mañana, el sol sale, la seca y al día de mañana termina. Y va delante del Padre a un juicio. Dice un autor, Dios no ha contratado a muchos de nosotros para ser abogados, o para ser maestros, o para ser pastores, pero nos ha llamado a todos los seres humanos que creen en Él a ser sus testigos. Sabemos que no todos vamos a servir en la iglesia de manera a tiempo completo o a medio tiempo. Pero tú tienes un llamado mayor. ¿Cuántos quieren ser felices en la vida? Levanten su mano. No, del que no lo quiera hacer, vamos a orar por ti, que salgas de ese estado de conmiseración y de miseria, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser felices en la vida? No, sí se vale, ¿eh? Ok, ahí les va la clave, ¿listos? Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Apúntenlo, ¿eh? La clave para ser feliz en la vida. Apúntenlo así. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque, Romanos 10, 13 dice lo siguiente. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la primera clave. Sé salvo para que seas feliz. Esa es la primera clave. ¿Ok? Pablo comienza a dar 4 preguntas retóricas. Comienza como que a preguntar, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo es que la gente puede ser salva y vivir feliz si no pueden invocar a aquel que da la felicidad? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les anuncie o les diga de este gran Dios? ¿Y cómo van a predicar si alguien no les dice, hermanos, ahí está Cure, la casa hogar, 25 personas nos están esperando? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, esta es la segunda clave para que seas feliz en la vida. Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos son tus pies. No sé si alguien te había chulado tus pies, o si tú eres de esos que te ves tus pies y dices, híjole, ¿verdad? Y más si tienes el dedo chiquito, ¿verdad? Que esos que nunca alcanzan a tocar el piso o que lo tienes bien arriba. Pero si nadie te los había chuleado en la vida. Pero si nadie te los había chuleado en la vida, ve cómo Pablo te los chulea y te los hermosea y te dice, pero qué hermosos pies tienes. Mira qué bonitos pies, llevando el evangelio de la salvación a los perdidos. Y los hombres son los que tienen los pies todavía un poquito más feos, ¿verdad? También Pablo te dice, mira qué bonitos pies tienes. Pero no es por tus pies en sí, es por lo que estás llevando con ellos. ¿Se entiende? Es el evangelio del bien lo que nos ha dado Cristo. Hay una frase que leí en la semana y dice lo siguiente. Algunos nunca leen la Biblia y rara vez asisten a un servicio a la iglesia. Si quieres que sepan de Cristo, si quieres que ellos sepan lo que Cristo puede hacer por ellos, muéstrales y háblales de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y aquí lo hemos visto. Hemos hecho cursos, el PBC, hemos hecho 3 PBCs. Cada curso que damos aquí, tenemos la intención de predicar el evangelio. El taller de mamás, aunque estamos dando tips para criar a tus hijos, va manchado del evangelio. Porque sin el evangelio no es posible. ¿Cómo es que entonces lo podemos hacer? El evangelismo, mi hermano, tiene que ser algo relacional. Ve cómo lo hacía Pablo, versículo 30 de nuestro pasaje. Pablo recibía a todos, a todos, a todos los que venían a verlo. Pablo era una persona de relaciones. No le hacía el fuchi a nadie. No le hacía caras a nadie. No menospreciaba a nadie. No pensaba de sí mismo, más de lo que tenía que pensar. Pensaba él con cordura, con sobriedad, Romanos capítulo 12, con humildad, poniendo y anteponiendo las necesidades de los otros antes que las suyas. Hay 3 razones, las cuales de manera muy cotidiana es por qué los cristianos no comparten su fe. La primera es porque tienen temor. El cristiano tiene miedo. Por eso no comparte el evangelio. Tiene miedo de que la gente la vea compartir el evangelio y le dé vergüenza, ¿verdad? Que vayan a pensar de ella, mira qué religiosa, qué religioso, qué fanático. Y entonces le da temor no hablar de Jesús, le da temor hablar de Jesús. Le da temor, es otra palabra, pero lo que quise decir es temor. Le da temor de que la gente lo rechace. Yo no quiero hablarles a mis compañeros de trabajo porque tengo miedo de quedarme solo, quedarme sin amigos. Si ese es un pensar de un cristiano, es porque tal cristiano ni siquiera ha comprendido lo que es la iglesia. Si un cristiano tiene temor de quedarse solo en la vida por compartir el evangelio, no ha entendido la iglesia. No ha comprendido que en la iglesia tienes amigos, hermanos, hermanas, que te abrazan y que te quieren. Pero hay un temor
de decir es que los de allá me voy a quedar solo. ¿O tiene miedo el cristiano de que la gente lo vaya a lastimar con sus palabras? Otra de las razones por las cuales el cristiano no comparte su fe es porque o no conoce mucho del Evangelio, que puede ser alguien nuevito, ¿verdad? Que apenas está creciendo en el Evangelio y dice, todavía no sé qué decirles. Tú puedes decir, ok, está bien, vas a aprender. U otros cristianos dicen es que no he sido entrenado a cómo compartir el Evangelio. Y lo que hemos buscado aquí en la iglesia, mi hermano, de manera práctica, es ayudarte en estas tres cosas. A enseñarte el Evangelio tan sencillo que si sabes leer, lo puedes compartir. Te hemos enseñado una técnica que si abres tu casa e invitas a alguien a tu casa, lo puedes compartir. Estas 10 semanas de grupos de casa, yo sé que los líderes, ¿verdad? Nuestra labor como líderes es enriquecer la clase. Pero el material está tan sencillo que si no queremos enriquecerlo con más palabras, el material por sí solo explica qué es el Evangelio. Ya no hay una cuestión de no sé qué decir. ¿Sabes leer? Sí. Lee ahí qué dice que es el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho en Jesús para hombres pecadores y que pide fe y arrepentimiento. ¿Está claro? Sí, eso es el Evangelio. ¿Y cómo los llevo, pastor? Lee un texto, ya le preguntas. No te salgas de ese texto. Y comparte el Evangelio. ¿Por qué decimos que la evangelización tiene que ser relacional? Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 36. Evangelio de Juan. Dice lo siguiente. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. ¿Qué quiere darnos a entender? Muy probablemente en los cursos que nosotros hemos dado como iglesia, o a las personas que tú les has compartido el Evangelio, probablemente no te va a tocar a ti cosechar ese fruto. Posiblemente tú solamente fuiste el sembrador, el que Dios le plació utilizarte para llegar con esa persona y decirle, ese es el Evangelio de Jesús y tú lo necesitas. Y en ese momento probablemente respondieron como los judíos, ¿verdad? Ahorita no me es necesario el Evangelio, gracias, estoy bien. Pero va a llegar un momento en el que Dios va a permitir en esa persona alguna enfermedad, alguna situación personal, problemas en el trabajo, o muy probablemente va a escuchar una opinión de otra persona, una palabra de otra persona que le va a traer convicción del Espíritu Santo de lo que ya fue sembrado. Y probablemente años después, esa semilla de fruto. Leí un artículo que lo voy a mencionar, bueno, lo quería mencionar más adelante, lo voy a mencionar ahorita. George Müller, un alemán que trabajó en Inglaterra
poniendo orfanatorios, él durante 52 años oró por 2 hijos de su mejor amigo para que se convirtieran al Evangelio. 52 años estuvo sembrándoles el Evangelio. Oraba por ellos, les predicaba a Cristo. Se murió George Mueller, no se convirtieron al Evangelio hasta que él murió. Otro cosechó lo que George Mueller había sembrado. Muy probablemente este hombre los quería en su equipo de trabajo y deseaba, híjole, que estos 2, ¿verdad?, se acercaran al Señor y sirvieran a su reino. No le tocó. Murió esta persona, George Mueller, y estos 2 hombres se convirtieron al Evangelio. 52 años orando por ellos. Es una labor relacional, donde tú constantemente tienes que estar aventando la semilla del Evangelio. El problema que tenemos como hombres, y lo digo en especial yo como pastor porque lo he vivido, es que vivimos ansiosos por la cosecha. Quisiera uno ver después de cada curso que uno da, filas de gente aquí, ¿verdad?, queriendo entrar a la iglesia. Te los confieso. Muchas veces esa ha sido mi perspectiva, ¿verdad? Y está uno ansioso por ver gente, ¿verdad? Y termina el curso ¿y dónde está la gente? No se quedó nadie. Y créanme, entra uno en frustraciones y yo mismo me he llegado a preguntar, Señor, ¿realmente me llamaste a esto? Dios, invertir tiempo, invertir dinero, Señor, y no ver fruto, y es frustrante. Pero estas mismas palabras que yo le estoy diciendo, me las digo a mí mismo. No debo de estar ansioso por la cosecha. Debemos de recordar siempre que antes de la cosecha hay que sembrar, hay que regar, hay que cultivar la semilla. Y muy probablemente a la gente que le hemos hablado aquí en la iglesia, el Señor los va a salvar y a lo mejor se van a incluir en otra iglesia. Pero nuestra labor es proclamar el Evangelio. Quiero terminar dándote tips acerca de qué es lo que queremos o cómo podemos ayudarte o cómo es que queremos que como iglesia podamos estar trabajando en la evangelización o en el evangelismo. Un autor dice lo siguiente: si quieres ver a ciertas personas en particular ganadas para Cristo, te sugiero que pongas sus nombres en una lista de oración. Y luego ora pidiendo oportunidad para testificarles del Evangelio. Pídele a Dios que prepare sus corazones y ora hasta que Dios te conceda la respuesta. Todos tenemos algún familiar, amigo, compañero de trabajo, que es inconverso, que no conoce al Señor. Queremos animarte a esto. Ora por una sola persona. Haz el compromiso, no con la iglesia, no conmigo, con el Señor. El que te llamó a ser reconciliador es Cristo. Nuestro llamado como iglesia es enviar, decir, hermanos, esto nos ha enseñado el Señor. Y comienza a orar por Él. Y no te desesperes. Ora,
Persevera en oración. Sé intencional. Pídele al Señor, Señor, dame la oportunidad para compartirle el Evangelio. Propicia, Señor, el tiempo, el lugar donde yo esté constantemente hablándole del Evangelio, flachazos del Evangelio, Señor, hasta que tú me concedas en tu gracia que ese hombre, a esa mujer, pueda responder al Evangelio. Esta práctica la hacía el apóstol Pablo. Acompáñenme a Romanos capítulo 10. Pablo tenía una carga intensa por sus hermanos los judíos. Aquellos de los cuales él escribe en Romanos y dice, de ellos son las promesas, de ellos viene el Mesías, es de ellos. Y ve la intención de Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por sus hermanos judíos, es para su salvación. Ve el corazón de Pablo. Hay un deseo de que esa persona conozca de Jesús. Dice, el deseo de mi corazón y mi oración por ellos es su salvación. Yo sé que como papás, y eso debería de ser nuestra labor, estar orando por la salvación de nuestros hijos. Ora por la salvación de tus hijos. Pídele al Señor que los salve. Pero de esa misma manera, busca a alguien externo. Por eso decía hace momento esta frase. Las personas con las que tienes una buena relación serán más receptivas a que les compartas del Evangelio. El segundo tip que quiero darte, la primera es, haz una lista de oración intencional. La segunda parte, el segundo tip que quiero hacerte es, ten la iniciativa de buscar la reconciliación con aquellas personas con las que tienes problemas, porque ellas también necesitan el Evangelio. Miren, todos nosotros tenemos a alguien que nos cae gordo, ¿verdad? Alguien con el que no queremos hablar. Y si ustedes no lo tienen, entonces yo soy el único pecador. Quisiera ser como ustedes cuando yo sea grande. Pero si ustedes son como yo, la mayoría de nosotros tenemos a alguien con el que no es mucho de mi agrado, ¿verdad? O tenemos alguna rencilla y nos hemos apartado de ellos. Busca reconciliarte. Sé humilde. Aplique el Evangelio. Porque esa persona necesita a Jesús también. Y muy probablemente tú seas el único cristiano que va a conocer en su vida que le va a hablar de Cristo. Aplique el Evangelio. Reconcíliate. Punto número 3. Ten la iniciativa de conocer gente nueva. Vayan a Lucas, por favor. Bajo esta idea, conocer gente nueva, Fíjense bien. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 12. Lucas 14, versículo 12, está Jesús dando una parábola y acerca de una cena que estaba por darse. Y ve lo que dice en el versículo 12.
Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Tampoco estoy diciendo que no nos invites, ¿verdad? Pero ahí va la segunda parte. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás, ¿qué? ¿Y qué significa bienaventurado? 1000 veces feliz. Ahí hay otra clave para la felicidad. 1000 veces feliz, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Hace poquito hablaba con Poncho y con Pedro acerca de esta cuestión donde yo les comentaba que yo creía de manera personal, o yo creo de manera personal, que salvo sean por cuestiones doctrinales, aceptar gente de otras iglesias. Los cristianos chapulines que van de un lado para otro, de iglesia en iglesia, entran a una iglesia y generan problemas porque o la iglesia no es lo que ellos quieren, o no se les consideró por cómo ellos eran, o hay gente que, eso lo vivimos en Aguascalientes, gente que llegaba ya con su currículum por delante diciendo lo que habían hecho en otras iglesias y pidiéndole literalmente al pastor por la oportunidad de llegar a predicar. Y gente así, con mucho amor, siempre pues, les explicábamos, ¿sabes qué? Aquí tienes que pasar por un proceso de membresía, tienes que sentarte, tienes que aprender, tienes que escuchar, tenemos que evaluar tu vida. Y después de todo ese proceso, si el Señor te ha dado dones y talentos, con mucho gusto veremos si puedes servir en la iglesia. Y gente así, pues al momento de no aceptarlos con sus notas, la gente se iba, ¿verdad? Y veíamos, les platico esto, porque de acuerdo a este texto, es muy fácil que nosotros podamos jalar gente de otra iglesia. Es más fácil que tú y yo tengamos una comunión con otros hermanos, y digas, es que acá tenemos este curso, es que acá se predica expositivamente, es que acá esto, es que acá lo otro. Pero cuando te animamos y te decimos, ¿sabes qué? Dile a tus amigos que se queden allá, salvo casos sean por cuestiones doctrinales o haya una razón de peso, ¿verdad? Que vengan con nosotros. Mejor te animamos a que busques a alguien nuevo. Alguien que no conoce a Jesús. Alguien al que no hay que quitarle muchas telarañas de la cabeza doctrinales. Y ahí es donde tenemos conflictos. Ahí es donde se nos dificulta. Porque ahí implica pagar un precio. Yo tengo que predicar el evangelio ahora. Y el otro cristiano pues ya se lo predicaron. Ya nada más es traerlo para acá. ¿Me explico? Por eso hemos tenido mucho cuidado. Entonces esta idea es, conoce gente nueva, pero invítala a la iglesia. Punto número 4, acerca de esa misma idea, los puntos prácticos que queremos darte. Muestra amor y aceptación hacia esas personas. Muestra amor y aceptación hacia esas personas. Cuando me refiero a aceptación, no significa aprobación de su vida pecaminosa. No es que malinterpretes las palabras de Pablo que a los gentiles me hice como gentil, a los fariseos me hice como fariseos.
Porque tú decir, no, pues a los alcohólicos me hice como alcohólico, a los fiesteros me hice como fiestero, porque, pues para ganármelos. No, Pablo no dio a entender eso. Pero sí muestra amor y respeto. Muestra amor y misericordia. ¿Y cómo se hace eso? Vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 13 dice lo siguiente. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. No pienses, mi hermano, te lo ruego por favor, que eres mejor que las demás personas. No lo pienses. Estoy tomando una clase que se llama Sabiduría en Eclesiastés y Proverbios. Y decía el maestro, ¿cuántos hemos escuchado que el problema de la sociedad es la educación? Que el pueblo no esté educado y que hay que educarlo. Y tendremos una sociedad mejor. Y él decía, pero eso es una mentira. Dice, porque miren, tú tienes a una persona no estudiada y la llevas a poner rieles de ferrocarril. Pero en su corazón él es un ladrón. Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Que él va a poner un riel y te va a robar 2. Va a poner un clavo y te va a robar 3. Entonces tú con esa mentalidad dices, a esta gente la tenemos que educar. La mandas a estudiar, te salen con licenciatura y la regresas a trabajar y dices, ¿se solucionó el problema? Dice, no. Lo único que hiciste es darle las herramientas para que te robe el tren completo. Dice, el problema no es la educación. El problema es el corazón. Si el corazón no es transformado y se pondrá a tener doctorados y lo que quieras, seguirá siendo un ladrón. Ok, no pienses más alto de ti. No eres mejor que las demás personas. Si tienes estudios, dale gracias al Señor, porque para algo te los dio, para servir a los demás. Siguiente punto. Aquí me voy a ir más rápido. No tengas miedo de decir que eres cristiano. Que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza. Podrás no ser el mejor cristiano, pero si estás tú en una búsqueda constante del Señor, créeme, mañana serás mejor cristiano que hoy. Pero no te avergüences de llamarte cristiano. Y por último, no te creas el Espíritu Santo. No te creas el Espíritu Santo. No lo eres. Tú no vas a convertir a la gente. Depende en oración. Busca en oración. Pero tú no eres el Espíritu Santo. Y termino con esta frase. Un hombre que se llama Paul Little. Es el Espíritu Santo, no nosotros, el que convierte al individuo. Nosotros, los privilegiados embajadores de Jesucristo, podemos comunicar un mensaje verbal, podemos demostrar por nuestra personalidad y vida lo que la gracia de Jesucristo puede lograr, pero no seamos tan ingenuos como para creer que somos nosotros los que convertimos a un alma
o la acercamos a Jesucristo. Nadie llama a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Una vida consagrada al Evangelio es una vida, mi hermano, que en todo lo que hace, cada decisión que toma, cada compra que hace, cada tiempo libre que tiene, está manchado con el Evangelio. Hay pinceladas del Evangelio en su vida. Tú y yo nos toca vivir y continuar esta gran obra que por muchos años hombres de Dios han hecho. Proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Persevera en oración. Confía en el Espíritu Santo. Y Pablo termina diciéndole a Timoteo, y haz labor de evangelista, proclamando a las naciones las buenas nuevas de Jesucristo. Y con esto terminamos el libro de Hechos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por concedernos durante 76 semanas explorar este hermoso libro. Señor, que la idea era ver el mover del Espíritu Santo en el crecimiento y en el desarrollo de la iglesia. Señor, y aquí nos encontramos ahora nosotros también, siendo tu iglesia. Padre, ayúdanos a depender de ti, Señor, en la proclamación del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a depender de ti en la edificación de la iglesia, porque es tu iglesia. Tú nos has salvado, tú nos compraste, somos tuyos, Señor. No pertenecemos, Padre, al pastor, no pertenecemos a una sociedad, somos del Señor y Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Señor, pero no queremos quedarnos fuera de tu obra. Queremos participar en ella. Queremos caminar, Señor, en la labor que hizo Pablo, en el trabajo que hizo Timoteo, Esteban, Felipe. Señor, queremos hacer lo mismo que hizo ese endemoniado, Señor, ir a los suyos y hablarles de las maravillas que Dios ha hecho. Señor, ayúdanos, porque es muy probable, Señor, que en nuestro corazón no tengamos, Padre, la pasión por los perdidos. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, porque queremos dar a conocer tu nombre, Señor, hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.